De nuevo. Fantástico. Vamos a ver, entonces, yo me desconecté ahí, vamos a ir para acá, vamos. Hola, buenas tardes. 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 Bienvenidos. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a quitarnos esto, vamos a apagar esto. Listo. Bien. Vamos a esperar un segundito que entren más personas y vamos preparándonos para comenzar. Muchísimas gracias por sumarse, por estar aquí. Vamos a ir admitiendo a los participantes. Hola, Nati. Bueno, si quieren charlar mientras comenzamos, o sea, como si fuera una clase normal, yo feliz. Si quieren contarme cómo están, si quieren contarme cómo, o sea, si fue fácil, difícil o medio encontrar el link, vamos a tener que buscar unas maneras más eficientes de hacer la promoción de la cosa, pero las vamos a encontrar. Si hay interés, eso es todo lo que se necesita. Bien. Bien, hola María Paula, buenas tardes. Neidy, buenas tardes Neidy. María José, buenas tardes. Sebastián, Carolina. Si fuera un salón, yo estaría en la puerta diciendo buenas tardes. Pero ya volviste a la presencialidad, ya te tocó clase presencial. No me va a tocar. No me va a tocar obligado, no digamos, no es obligatorio en este momento. Los cursos que tengo no tienen salón, imagínate. Entonces cuando yo sí me quiero ver con mis estudiantes, así que en algún momento tendré que citarme con ellos, pedir un salón especial con capacidad. Las capacidades están restringidas, entonces tendría que hacer una reunión con la mitad de los estudiantes en un momento y luego con la otra mitad de los estudiantes de cada curso, porque solo de los seminarios pequeños me podría reunir. Porque si las capacidades básicas son muy poquitas. Yo iba a hacer una cosa para cumplir mi objetivo del tiempo. Porque creo que sí es una buena cosa para la participación y para... Darío, cuéntanos. Tienes la mano levantada. ¡Ay, Darío! Juan Fernando. Darío, tú. Sí, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Igualmente. No, una pregunta muy sencilla. Tú recomendaste la sesión anterior para la carta séptima Gredos Aguilar y hubo una tercera, Laisi. Sí. Es que no la tengo presente. Esta me parece muy manualita, muy buena. Esta es de Acal. Acá. Está, sí.
qué otra manualita está? Hoy les voy a recomendar, si puedo, unos sitios que ayudan mucho a estudiar a Platón. Entonces, por lo menos uno para, para, para usar, si las personas quieren, por ejemplo, chismosear el griego, y si las personas quieren, por ejemplo, y saben, por ejemplo, pueden chismosear el griego si saben un poquito de inglés. Entonces, hoy les voy a hablar de eso, pero en castellano, esas tres están bastante bien. Excelente, gracias, Juan. No, un gusto, qué maravilla. Vamos a ver. Entonces, bien. Me alegra mucho, somos 64 en las invitaciones salieron bastantes, entonces es probable que algunas personas puedan, otras personas se conecten después a YouTube. Entonces vamos a comenzar de una vez y las personas que vayan llegando se acomodan, son todos bienvenidos y vamos a darle porque hay muchas cosas lindas de las cuales hablar el día de hoy y vale mucho la pena. Entonces, lo primero, el tema. El tema de hoy es la filosofía como forma de vida. La filosofía no es lo mismo hoy que lo que era cuando Platón y Sócrates se encontraron. De hecho, cuando uno se pone así como muy quisquilloso y cuidadoso con cómo comprender la evolución de la pedagogía, de la ciencia, del saber, de las formas de hablar, uno se da cuenta que hay una diferencia mayor, muy significativa entre lo que es la filosofía para los antiguos y lo que es la filosofía para los modernos. Los antiguos son hombres libres que durante mucho tiempo están en clases privilegiadas y que tienen una pregunta básica y es ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? Y esa pregunta tiene un espectro grande de posibilidades y un espectro grande de respuestas. Y entonces, en cómo se enfrenta esa pregunta y qué se hace para responderla, va determinando que la gente piense, que la gente hable, que la gente tenga relaciones de amistad, que la gente se ponga de acuerdo para hacer cierto tipo de exposiciones o de charlas, para que use ciertos géneros retóricos en la expresión. Pero también que comience a tener ciertas prácticas sobre sí mismo, porque se trata siempre de cómo vivo, qué hago, qué digo y cómo esas cosas se relacionan y entran en acuerdo. Y entonces la figura de Sócrates y el modo en que Platón nos la muestra, ahorita hablamos un poquito más de eso, nos va a hablar de lo que hacemos con nosotros mismos, cómo usamos el pensamiento para observar nuestra propia vida, para analizarla, para encararla. Y cómo entonces cómo el pensamiento se va convirtiendo en otras prácticas, se va convirtiendo en hablar, en hacer amigos, y en tener ciertas disciplinas sobre uno mismo, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Y pues, en algún momento la filosofía también comienza a ser texto escrito. Y texto escrito con ciertas pretensiones, comienza a ser pedagogía, comienza a ser enseñanza, comienza a ser relación, y comienza, muy importante, muy importante, en un momento dado, la filosofía se hace política. Lo digo así, en un momento dado, la filosofía pasa del qué debo hacer, ocupándome yo de mí mismo, con mi propio pensamiento y mis propias prácticas y mis propias posibilidades de los asuntos que me conciernen. ¿Cómo paso yo
¿cómo paso yo a ocuparme de los asuntos que le conciernen a toda mi comunidad? ¿Sí? Eso es muy, muy interesante, por una parte. Entonces, la filosofía como vida en los antiguos se diferencia, diría yo, de manera fundamental de la filosofía como profesión, que es lo que hacen los profesores en las universidades. Hay mucha gente que dice que no hubo filósofos profesores en las universidades medievales, pero claro que los hubo. Estaban en lo que se llama Facultad de Artes y se ocupaban de lógica, de retórica, y muchos de los que son los grandes filósofos medievales eran profesores de teología, pero eran profesores, y eso implicaba en la época medieval una cierta relación con las estructuras de poder eclesial, con las órdenes mendicantes y con los obispos y el papado, claramente. Entonces, la universidad moderna, donde el profesor es un empleado del Estado, o donde el profesor trabaja porque tiene una cátedra que se sustenta en unos fondos, estoy pensando en Oxford y en Cambridge, donde los colleges y los scholars y los lecturers tienen appointments que se fundan en una plata que se recurre. Es increíble lo importante que es el dinero en la vida universitaria. Y es chistoso porque es cómo se maneja el dinero que no me pertenece, pero que produce una institución. Eso no ha cambiado mucho desde entonces hasta hoy y sigue siendo asunto de muchas deliberaciones y de muchas disputas. Pero eso es importante. Yo soy profesor y soy empleado y eso implica muchas cosas sobre cómo concibo mi actividad. Y en últimas hay una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi vida. ¿Sí? Esa división que puedo yo tener hoy como señor moderno que tiene el carnet de una universidad, es muy distinta a la posición de un antiguo que es un hombre libre, que no depende materialmente de otros. Incluso cuando ustedes ven el caso maravilloso de Epicteto, es un esclavo que se hace filósofo y puede ser filósofo siendo esclavo. Entonces, ¿por qué? En la filosofía helenística eso es asombroso, porque filosofar no es escribir libros de filosofía ni tener teorías. Filosofar es vivir de una determinada manera y hacerse ciertas preguntas y tener cierta relación con eso. Eso es muy bello. Eso es la filosofía como forma de vida. Ahora, nosotros vamos a mirar que la noción de vida también tiene una identidad textual. Y corresponde a un cierto tipo de género literario. Ustedes pueden, yo les quiero hablar mirándolos un ratico y después ahorita entro al tablero, pero entonces tomen nota de un señor que se llamaba Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es célebre porque es un gran chismoso en la historia de la filosofía. Tipo se sabe todos los chismes porque escribió un libro lindísimo y muy divertido que en los últimos años ha sido como vuelto a valorarse, que se llama La vida y opiniones de los filósofos ilustres. Diógenes Laercio escribe 10 libros dentro de ese libro, o sea, hay como 10 rollos, como decíamos en la clase pasada, y el tipo va desde el origen de los primeros sabios griegos que se interesan en el saber general, hasta Epicuro. El libro 10 dedicado a Epicuro es como es un tesoro, primero porque hay cosas de Epicuro que si no las tuviéramos por él, no las tendríamos de nadie, y de hecho Diógenes nos dice cosas de todos los filósofos que no sabemos, sino gracias a él. Nos dice cosas de Parménides, de Heráclito y tal, pero y de Epicuro hace como el mayor elogio posible. Epicuro es la fuente de la felicidad, la filosofía, la sabiduría, es lo máximo para Diógenes. Y en el otro extremo de sus afectos, en el libro 3, que coincidencialmente es el libro más largo de ese enorme libro tan
extraño, porque es extraño, está la vida de Platón. En los cuales, entonces el libro tercero tiene dos partes, una exposición de lo que sabemos de la vida de Platón y una exposición de lo que Diógenes pensaba que era el resumen de sus doctrinas, que también es para morirse de la risa, la verdad, de lo extraño que es y lo tendencioso, diría yo. Yo he estado tratando de escribir un ensayo y siempre como que me arrepiento de cómo trata, sobre cómo trata Diógenes a Platón, pero después de contárselos a ustedes creo que tengo fuerzas renovadas para volverme a atrever. Entonces eso es, las vidas entonces son cosas que se escriben, ¿sí? Los griegos que se inventaron tantos géneros literarios, uno de los que se fueron inventando fueron las biografías. Y Diógenes Laercio hace parte de la historia, pero lo que pasa es que está lejísimos de Platón y de todos sus filósofos. Él recopila anécdotas y eso es muy interesante. Él recopila anécdotas en otros libros, en otras obras de otra gente y va componiendo a partir de las anécdotas las noticias de la vida e ilustra su visión de las opiniones y de las filosofías por medio de anécdotas. En muchísimos casos, y en muchos casos hace muy útiles comentarios que va acompañado de una cita. Entonces en Diógenes encontramos como joyas, pequeñas gemas por todas partes de lo que pudieron haber dicho los filósofos más antiguos, especialmente los presocráticos. Bien, eso por un lado. Entonces, la escritura de la vida. ¿Qué es la escritura de la vida? ¿Por qué es anecdótica? Y cómo se configura, cómo eso va configurando lo que tenemos que hacer con lo que los filósofos nos dan o nos dejan. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el segundo texto que tenemos, o sea, tenemos un primer texto para hoy, que es la Carta Séptima, que es una de las fuentes biográficas más importantes de Platón. Dice muchas cosas que parecen históricamente relevantes y que parece que Platón sí hizo o que sí le ocurrieron. Entonces eso tiene su valor, tiene un valor inestimable. Aunque mucha gente diga, y ustedes de pronto si estuvieron buscando la Carta Séptima por ahí, se habrán encontrado con que mucha gente dice que la Carta Séptima de Platón no es de Platón. Entonces pasa una cosa simpática también, y es que en los textos de la antigüedad y en autores como el nuestro, la imagen construida a lo largo de la historia, el personaje que se hace con las anécdotas, depende mucho de las elaboraciones de los escritores. Y los escritores se dan a esa tarea, de hecho, de imaginarse y producir un personaje. Y ese personaje es un personaje literario. Y ese personaje literario se dota de virtudes y de hábitos y de carácter, claro que sí. Y entonces, y si eso pasa con la Carta Séptima, que nos ayuda a construir una idea de Platón, en efecto, también va a pasar con los diálogos, con todos ellos, o con buena parte o con la mayoría de ellos, porque en muchos de ellos lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, es a Platón construyendo su imagen de su gran amigo, de su gran maestro, Sócrates. El Sócrates que nosotros hoy, muchos de nosotros admiramos, muchos de nosotros amamos, muchos de nosotros estudiamos y a veces creemos que seguimos, porque tiene muchos fans. Y si le preguntan a Nietzsche, también tiene muchos haters. Obviamente, Sócrates tiene muchos haters. Sócrates es el culpable de muchas cosas también para Nietzsche. Pero lo importante es que toda persona que se encuentre en algún momento con el pensamiento filosófico va a tener una tarea, por lo menos una, que es imaginar un Sócrates. Entonces, y nosotros podemos tener muchas fuentes para imaginar a Sócrates, muchas fuentes para imaginar a Sócrates. Las básicas son Aristófanes, Platón
Aristófanes, Platón y Jenofonte, son las básicas. Pero si uno comienza a escarbar, después va a ver que hay un montón de anécdotas socráticas, y entonces comienza a ver que Diógenes Laercio tenía su Sócrates, y comienza a ver que los que llamamos filósofos helenísticos, o lo que se llama el movimiento socrático, son un montón de personas que también se fueron imaginando sus Sócrates. Lo que pasa es que los diálogos de Platón arrasan, digámoslo así, con la mayoría de los lectores, y son los más afortunados en la tradición posterior. Recuerden lo que dijimos sobre cómo se hace un libro relevante, cómo sabemos que un libro fue relevante, porque mucha gente lo leyó y por tanto mucha gente hizo que lo copiaran en la antigüedad. Bien, entonces hoy tenemos una fuente que parece histórica de la vida de Platón, y una fuente que tal vez sea muy literaria, pero que es sumamente poderosa sobre la vida de Sócrates. Y juntos, esas dos fuentes nos van a permitir comenzar a construir una idea de filosofía, donde la clave es la noción de vida. Hasta ahí, ¿qué tal? Por favor, abran el micrófono si tienen alguna cosa que indicar. Yo lo aprecio, porque en este momento no puedo ver el chat sin hacer un montón de malabares. Hoy vamos a estar tecnológicamente simples para poder estar filosóficamente complejos. Entonces, entonces yo les agradezco si me lo dice. Si alguien tiene una pregunta y la quiere decir ahorita, bienvenida. Ok. Yo tenía un comentario. Dale. Digo, mira que este curso, pues lo dejé por el chat, este curso es para usted una manera de hacer de la filosofía más su vida y menos su trabajo, ¿no? Pues parece. Lo agradezco, Leonardo, lo agradezco. Yo necesito autoadmitirme en el... Sí, es que para poder ver el chat voy a abrir en el compu la sesión, solo para ver el chat. Listo. Entonces, voy a pedir un favorcito, y es comprensión con mi lentitud tecnológica para poder efectivamente ser más activo como profe. Y quiero confesar, aquí yo estoy, o sea, aprovecho y veo más personas conectadas, y en este momento ya puedo ver mucho mejor las caras de las personas que están aquí hoy. Y entonces veo personas que me conocen perfectamente, que me conocen profundamente, personas con las que he hablado de Platón y de con quienes he hablado de la vida, y que saben no solamente mi pasión radical por la filosofía, sino mi pasión radical por Platón y por la pedagogía. Entonces, ya que la pregunta fue muy personal, la voy a responder. No, yo, Juan Fernando Mejía, no distingo entre mi profesión y mi vida, y eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema para muchos. No es muy sano a veces. Mi mujer me dice que uno de mis defectos fundamentales es que yo no tengo hobbies, y la verdad es que no los tengo. Las cosas que me divierten son las que estoy haciendo en este momento, y verás que ustedes son mis cómplices. Entonces, digamos que en este curso, más que separar mi vida de mi carrera, lo que hace en últimas es permitirme hacer una fiesta, que es una cosa que uno no puede hacer en pandemia. Es tratar de ser su anfitrión por una hora a la semana para hablarles de una persona, de un personaje, de un ser, y de un corpus, de un libro, de un conjunto de libros que amo, ¿sí? Porque creo fundamentalmente que una persona que se pone en la tarea de leer esos libros y de leerlos profundamente, termina haciendo algo consigo mismo, termina haciendo algo de sí mismo, ¿no? Y puede ser, miren, en este mundo tan paila y tan difícil y tan lleno de cosas tristes, que haya personas que todavía crean que la filosofía le puede decir algo a las demás gente, y que la filosofía en últimas se resuelve cuando alguien te dice:
y ustedes pueden ver el libro este que les estoy diciendo de Diógenes Laercio, hay un montón de anécdotas de cómo un filósofo encuentra a su maestro, un montón, y son lindísimas todas. Usted puede encontrar a su maestro. Su maestro no soy yo, su maestro son esos señores que uno lleva en silencio y lee y hace que hablen en su cabeza. Son sus autores, son sus maestros. Y las prácticas de lectura, de conversación, de escucha, que se generan cuando uno está profundamente emocionado porque ha encontrado un saber. Esas son la filosofía, esas son la amistad, esas son la hospitalidad, y de eso se trata este curso. Bueno, y por lo tanto estoy en profundo agradecimiento con ustedes. Bueno, ese es el punto desde el cual hablo. ¿Sí? Entonces, obviamente, pero es que, entonces uno siempre tiene que, o sea, Derrida, que es uno de mis amores, yo tengo varios amores ahí y no son compatibles entre ellos. Uno de mis amores es Jacques Derrida. Derrida me enseñó en un textico que se llama Economímesis, que los filósofos solemos olvidarnos de mencionar de dónde sale la plata. Es decir, el problema del sueldo y del trabajo, que es uno de los problemas fregadísimos, porque cuando uno tiene de héroe a Platón, Sócrates es un hombre pobre. Si ustedes leyeron la Apología, dice: mi mejor testigo sobre mi vocación por la justicia es mi pobreza. ¿Sí? Y claro, entonces uno de moderno, uno de persona con cierto grado de privilegio, pero sin mucha autonomía financiera, puede decir: oiga, es que yo me pude dedicar a esto y he podido pasar todos estos años leyendo filosofía porque la institución universitaria existe y la vida académica existe. Yo soy un profesor, ¿sí? Y yo como y vivo gracias a que la plata sale de enseñar filosofía, ¿sí? Entonces, en este ser moderno hay un sofista también, en cierto sentido. Sí, yo sí cobro por enseñar. Ahora, no aquí, por supuesto, y eso es más sabroso todavía, porque implica esa cosa un tris perversa, ese bordeamiento con la prostitución que hay en el pago por la pedagogía, que es muy raro. Los modernos y los marxistas que hay en esta sala me van a decir: no, señores, que las condiciones de producción, de no sé qué, y los bienes y la bla. Entonces, sí, frescos, pero también, o sea, pero póngale un poquito de Freud a la vaina y verá que en la cosa de pagar por el placer y en el intercambio, y en cierto sentido pagar por el intercambio amoroso, hay una cosa perversa que se disfruta. Ese es mi punto. Entonces me acuerdo de García Márquez cuando Florentino Ariza se sacaba ciertos polvos de gratis, porque sí, entonces es más o menos así. Entonces aquí hay un momento en el cual la prostitución se cancela a sí misma y se convierte en amor. Ese es mi punto. Espero que me lo sepan entender literariamente y que le hagan la Catalina, que está en Cartagena, cuando pase por ahí en una de esas calles donde Florentino, el Florentino literario se paseaba. Por favor, saludos. Bueno, bien. Oye, estoy muy contento con esta manera de ver el curso, de poderlos ver y poderles hablar. Bien, entonces vamos a lo que venimos. Entonces, permítanme que yo use el tablero. ¿Les gustó? ¿Les gustó la vaina del tablero? Por supuesto que sí, totalmente. Me alegra. Me alegra. Vamos a ver si se ve. ¿Qué sería una Bien. clase con Juanfer sin tablero? Uy, es muy raro, pero yo espero que cuando vuelva a dar clase en un tablero de verdad, en un tablero de 5 metros, tenga todavía el estado físico para poder ir de un lado al otro del salón, porque es que aquí estoy sentado con el lápiz. En cambio, normalmente estoy pintando en una pared. Entonces, vamos. Entonces les decía, tenemos dos fuentes. Tenemos la Carta Séptima y tenemos la Apología.
En ambas, la filosofía aparece como un asunto. Y es muy interesante porque la filosofía se explica. ¿Qué quiere decir esto? Da razón de sí misma. En ambos casos. Platón, o la voz que habla en la carta séptima, siente la necesidad de explicarle a sus interlocutores que las acciones políticas suyas y que las acciones políticas de su amigo Dion están motivadas, están causadas. Fíjense, si esto fuera una tragedia, Platón nos estaría diciendo, pues madre, todo esto terrible arrancó cuando yo me encontré con este man y comenzamos a filosofar. ¿Sí? Y de ahí pasaron todos estos escándalos, todos estos problemas, y en cierto sentido es una incipit tragedia, como dice Nietzsche. Aquí comienza incipit tragedia. ¿Sí? La filosofía es el inicio de la tragedia de Dion en Siracusa. Y de todas las cosas que le pasaron, y de todas las cosas que le pasaron a Platón. Fíjense, ustedes se dieron cuenta del montón de veces que Platón, eso puede ser un motivo para pensar que este texto no es de Platón, porque nombra demasiado la providencia. Y Platón sí sí cree que esa cosa existe, pero la invoca lo menos que puede. Entonces, y él dice, aquí estarían pasando cosas que no pasarían normalmente, pero que estén pasando es como la muestra de que algo divino las está impulsando. Y eso suele pasar. ¿Quiénes son los que juegan con los humanos como si fueran títeres? Los dioses olímpicos en un escenario trágico. ¿Sí? La divinidad platónica, que es hiperracional y teleológica, eso ya lo entenderemos, es decir, que tiene una finalidad, un proyecto que busca un objetivo. Esa divinidad no es tanto de mandar a la gente como si fuera títeres, ¿no? Entonces, en el encuentro filosófico comienzan las cosas terribles y las cosas difíciles y la posibilidad de la virtud también, pero es una pequeña tragedia. Entonces, si la filosofía es el comienzo de todos estos hechos, hay que explicar cuándo pasó y hay que explicar cómo pasó. Hay que explicar qué aparece cuando un hombre de 40 años se encuentra con un adulto joven y encuentra una cosa, que este tipo es capaz de vivir una vida virtuosa, una vida moderada, una vida donde él es dueño de sí mismo. ¿Sí? Y eso genera una amistad. Y esa amistad hace que estas personas conciban que por fin tienen una oportunidad de lograr en política lo que siempre han querido. ¿Sí? Entonces esa amistad va a ser un vínculo que va a ocasionar un montón de actividades filosóficas, efectivamente, pero que van a tener incidencia política. Los lectores de la carta séptima no van a entender una parte. Se supone que no entenderían a qué te refieres con filosófico. ¿Por qué? Porque filosófico en el siglo V, hasta la aparición de Sócrates, significa fundamentalmente propio de la educación de los jóvenes. Hay un texto muy bonito que nos dice cómo es el ethos de los atenienses, cómo son las costumbres y el carácter de los atenienses, que está en Tucídides. La historia de las guerras del Peloponeso.
Y es un discurso de Pericles. Seguramente es un discurso con el nombre de Pericles, la voz es de Pericles, pero la pluma de Tucídides lo convierte en una cosa fantástica, y ahí es donde Pericles está tratando de explicarnos por qué los atenienses somos tan chéveres. Es un gran canto a Atenas. Atenas, la verdad, se parece mucho a Colombia. Se parece tanto a Colombia. Yo no sé, tenemos amigos que vienen de otros lugares de América Latina, otras personas que hablan español, pero perdónenme que todo el mundo dirá que es que Atenas se parece a Lima, o a Perú, o a Atenas, o los atenienses son como los argentinos. Sí, seguro, pero permítanme este ejercicio. Nosotros tenemos una gente increíblemente corrupta, increíblemente ladrona. Somos unos magos para las leyes y para las trampas, y somos unos magos para hablar bien. Y tenemos unos grandes escritores. Eso le pasa a los atenienses igualito. Y Tucídides nos cuenta todos los torcidos. Pues obvio, nos cuenta la guerra del Peloponeso, pero lo más interesante de la guerra del Peloponeso son todos los intríngulis políticos y además es increíble. Tucídides está muy bien dateado. Tucídides está perfectamente bien dateado de todo lo que pasaba en los dos lados de la guerra, además. Y por otro lado, Tucídides es el primer epidemiólogo, no lo olviden. Es la primera persona en la historia de la humanidad que registró una epidemia en la peste de Atenas. Ese señor está tratando de mostrarnos el momento en que Atenas se va a la guerra, y entonces Pericles dice que nosotros los atenienses somos filósofos. ¿Y por qué somos filósofos los atenienses? Porque amamos aprender. Porque amamos educarnos, es decir, convertirnos en músicos. ¿Qué es ser músico? Ser músico es hacerle culto a las musas. Nosotros nos ocupamos de las artes, y las artes se ocupan de la memoria colectiva. Eso es lo que es ser músico. Y nosotros los atenienses vivimos una vida que pasa necesariamente, por lo menos en una buena parte, por el ejercicio de la danza, el ejercicio del canto, las primeras letras, etcétera, etcétera. Y además después nos dedicamos a la belleza. A la belleza de la palabra. Nosotros tenemos una ciudad que hemos hecho bella a propósito en la arquitectura y en la arquitectura y en la escultura. Y nosotros cultivamos el teatro. Fíjense, esto uno dice, ¿y esto es ser filósofo? Entonces, pero esto no es ser filósofo, es ser un ciudadano ateniense con una vida cultural sumamente intensa para nosotros. Entonces, cuando Sócrates comienza a llamar filosofía a lo que él hace, claramente tenemos un problema, porque no lo entendemos. Tenemos que saber a qué te refieres, Sócrates. ¿Sí? Por un lado. Y Platón también. Platón llevó esto un peldaño más arriba y se dedicó a fundar una comunidad, a fundar una escuela, y de ahí para adelante la manera de aprender y de enseñar filosofía cambió. Bien, entonces, ¿qué vemos en la Carta Séptima sobre esto? ¿Qué es filosofía como forma de vida y qué significa lo que él hace? Fíjense que la Carta Séptima, lo que nos muestra es Platón mayor, los momentos de la vida, las edades de la vida que aparecen en los diálogos de Platón son muy importantes. Las personas hablan desde el punto de vista que les permite su experiencia vital. Entonces hay personajes muy mayores, hay personajes muy jóvenes, hay personajes en la flor de la vida,
hay personajes al borde de la muerte, y todas esas consideraciones son importantes para lo que dicen y para cómo lo dicen y por qué es importante. Entonces, es un Platón mayor que mira en retrospectiva toda su vida desde un punto de vista, su actuación en Siracusa. Que está ligada a su amistad con Dion y a su relación, quiéralo o no, con Dionisio el joven, o Dionisio II, que es un tirano. Es más, es un tirano depuesto. Cuando Platón está escribiendo esto, el tirano ya está depuesto. Entonces, claro, este es un momento muy importante de la historia, porque es una gran oportunidad. Los amigos de Dion tienen la posibilidad de comenzar a intervenir en política de nuevo y cambiar la historia de la ciudad. Yo les recomiendo, si en cualquiera de las ediciones de las cartas que les mostré, todos ellos tienen introducciones históricas y le enseñan a uno lo que es una tiranía en el siglo V. La historia de Dion es muy interesante, la historia de Dionisio II es muy interesante, pero la historia de Dionisio I, el papá, es una locura, porque es un tipo que estuvo en el poder 38 años, hizo un montón de cosas, y es como un gran ejemplo para la historia de lo que es un tirano, ¿sí? Entonces eso es muy interesante. Pero vamos a ver que esto de la tiranía también es una manera de ser. Es una forma de ser. Y de hecho, la filosofía es otra. Es una manera de ser. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aparecer la explicación platónica de lo que es la filosofía en 3 momentos. En el primer momento es amistad y educación. En el segundo momento es consejo. Y en el tercer momento es acción política. ¿Vale? ¿Me siguen? Yo estoy tratando de decirlo todo, de decirlo pronto y de no enredarme mucho. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, señor. Okay. Yo le entiendo muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense que el primer rasgo por medio del cual Platón distingue a Dion de todos los demás jóvenes es porque Dion es capaz de madrugar. Dion es capaz de tener una relación con sus placeres, tal que lo hace dueño de sí mismo. Dion se distingue de sus vecinos, de sus compatriotas, en que él no le jala tanto a la rumba como los demás. Y es que el modo de vida siracusano está basado en el placer. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que manda en la vida, o sea, entonces aquí ya hay un problema de qué es lo que dirige, qué es lo que ordena la vida. Cuando uno está pendiente del plan, cuando uno está pendiente de dónde es la reunión, cuando uno está pendiente de las historias y lo más importante es qué vamos a hacer para poder dormir acompañados esta noche, y qué vamos a hacer para comer lo más rico o para beber muchísimo, lo que dirige y ordena está afuera. De pronto son las relaciones sociales. Y si está dentro, ya ejerce una tiranía sobre la vida.
si nuestros apetitos mandan, si nuestros placeres nos subordinan, ya no decimos que somos dueños de nosotros mismos, sino que somos esclavos, ¿sí? Somos esclavos de las pasiones. Platón en la carta séptima hace muchos comentarios sobre cómo ser dueño de uno mismo es lo que permite que uno busque una visión racional de la vida y una práctica del estudio y del conocimiento, lo cual nos lleva a la segunda, a la segunda parte de la cosa, y es el consejo. Un filósofo puede ser llamado, y lo somos con frecuencia, para que oiga y para que aconseje. Pero a veces la gente se pone brava porque el consejo que da el filósofo es: algo tiene que cambiar en tu vida porque estás cometiendo unos errores fundamentales y por ese camino no vas a llegar a donde quieres. Y la gente se pone brava con que uno le diga: estás haciendo las cosas mal. El consejo filosófico normalmente es incómodo, pero hay personas que dicen: tienes toda la razón. Me has mostrado que estoy viviendo de una forma que no es útil, que no es benéfica para mí, estoy dispuesto a cambiar. Primera cosa. Entonces, el consejo nos dice quién puede sacar provecho de la filosofía. Hay gente que lo que quiere es satisfacer sus gozos, sus placeres y tener la gratificación de manera inmediata. Y cree que ya está clara cuál es la gratificación y cómo es que uno se satisface, y nunca ha interrogado su placer, y nunca ha interrogado su deseo, y nunca ha interrogado su apetito. No es que los filósofos sean partidarios de no gozar. Hay gente que acusaba a los filósofos de ser unos muertos vivientes, porque no gozaban, sino que se la pasaban estudiando. Y no, los filósofos lo que hacen es interrogar su deseo y su apetito. Nosotros vamos a hablar mucho de Eros aquí, en los diálogos que vienen. Y es Eros el gran maestro, y el placer puede ser un gran indicador del camino correcto, si lo sabemos analizar. Pero normalmente, quien simplemente quiere un nexo directo entre el deseo y la gratificación, no está dispuesto a oír al filósofo. En cambio, el filósofo le puede decir: mire, si usted quiere, y ahí está el problema, el gran quid, que es una cosa muy sabia que dice el autor de la carta séptima, y es: en cambio, cuando usted interroga a alguien sobre su deseo de saber, su deseo de hacer algo con su vida, sí, porque en últimas es: ¿qué hago con mi vida? Y usted le dice: bueno, yo le tengo un consejo, que es estudiar. Lo primero que estudiar es, fíjense, allá en esa época no había tantos libros como para que uno no se trata de meterse en la biblioteca, se trata de examinar. Ahora, examinar, y sobre todo examinarse. Y esto es difícil. Hay un momento en el cual el interlocutor te va a decir: hagamos un examen que es difícil. ¿Y qué pasa? Normalmente el que no sirve dice: pero si resolver el problema ético, resolver el problema del sentido de la vida, resolver el problema del qué debo hacer, es fácil. Todo aquel que haya visto coaches en Instagram, todo aquel que haya visto esta nueva oleada del pensamiento positivo, y todo el mundo le está diciendo a las personas qué hacer con la vida todo el tiempo, y le están dando fórmulas y le están dando maneras. Sí, eso pasa un montón. Claro, sí. El filósofo no promete esto. El filósofo dice: este es un examen jodido. Tenemos que
mirar la vida, tenemos que mirar el alma, tenemos que mirar la ciudad, tenemos que considerar el lenguaje, tenemos que considerar el discurso, tenemos que considerar las relaciones, tenemos que considerar muchas cosas. Y lo que suele ocurrir es que el aconsejado ve la dificultad y adiós. En cambio, existen almas, y esto es una cosa bellísima, y yo lo puedo atestiguar después de 30 años de pedagogía. Hay almas que son dueñas de sí mismos y que cuando ven la dificultad se lanzan, y eso nos los dice Platón de una manera muy hermosa. Quieren hacer esto a toda costa, quieren enfrentar la dificultad y quieren asumir las dificultades de todas las maneras. Ustedes van a ver que, yo no sé si ya se dieron cuenta los que estuvieron juiciosos, que cuando uno consigue las ediciones de Platón, uno comienza a ver unos numeritos en el margen. ¿Les pasó eso? Los que ya son, los que tienen educación en filosofía ya vieron dónde están los numeritos y saben de dónde vienen, la famosa paginación de Stephanus o de Estienne. Entonces, ustedes van a ver que casi todos los estudiosos de la Carta Séptima dicen que las páginas 342A a 344D son una digresión filosófica. Es muy chistoso, porque si esa es una digresión filosófica, ¿yo de qué diablos he estado hablando hasta ahora? Lo que pasa es que la gente, yo diría, lo que pasa es que esas páginas hablan de los elementos teóricos de la filosofía, que tienen gran dificultad, ¿sí? Que tienen problemas. Y ahí nos dice Platón que cuando uno va a pensar en una cosa, uno tiene que ver las sensaciones, la imagen, el nombre, la idea, y me está faltando algo. Pero bueno, mi punto es, y con ellas convives hasta que de pronto tienes una especie de fogonazo o de iluminación o de destello. El conocimiento creo que es el cuarto. Exactamente, sí, señor. Yo diría el conocimiento en forma de definición, el enunciado. Conocimiento, sí, señor. Y ahí pasa una cosa fantástica, y es que, claro, hay mucha gente que cree que esto no lo dijo Platón, que esto es demasiado simple, que esto es muy ambiguo en ciertas partes, y que no deberíamos pararle muchas bolas. Pero yo solamente les muestro una cosa. Al lado de todo lo que hemos dicho sobre conocerse, conocer el apetito, conocer los deseos, conocer las satisfacciones, está el saber hablar, ordenar el pensamiento, tener cuidado con los nombres y con los enunciados que uno hace y estar dispuesto a tener una comprensión de la idea. Esto seguramente va a cambiar, va a evolucionar y sobre todo se va a llenar de contenido en el diálogo que tenemos. Pero mi punto es que usted necesita vivir de una determinada manera para poder asumir un conjunto de problemas como estos. No basta con que usted estudie las teorías. Si la filosofía no es solamente un conjunto de teorías, y esto es lo importante. Bien, ahora hay una tercera cosa que les había dicho ya acá, y es, ustedes van a ver que todas las explicaciones y todas las narraciones que Platón va contando en la Carta Séptima, siempre dicen: nosotros estamos buscando la justicia, Dion quería la justicia y una vida buena para sus conciudadanos, y todo lo que hicimos siempre estuvo orientado por el deseo de ganar la virtud o excelencia humana.
queríamos actuar de un determinado modo y actuar de un determinado modo con miras a que la ciudad tuviera un régimen o una constitución justa. ¿Sí? Entonces, hay comportamientos. O sea, fíjense que esto no se trata solamente de qué sé, qué cosas he aprendido, qué cosas he podido comprender, sino quién soy y cómo me comporto, uno. Quién soy y cómo me comporto con respecto a mi propia vida, uno. Y quién soy y cómo me comporto con respecto a la ciudad. Yo soy responsable. O sea, estas personas están pensando como gente que tiene como tarea aclararse cómo ha de vivir en comunidad. Entonces, ustedes van a ver que con los filósofos, y eso lo vamos a perseguir hasta el final de la obra de Platón, hay una relación entre el filósofo y el político, hay una relación entre el filósofo y el legislador, y hay una relación entre el filósofo, claramente, y el sofista, que son personas que hablan en público, que ofrecen conocimientos en público, que ofrecen maneras de vivir al público y que en cierto sentido compiten por la atención de la ciudad para que ésta les permita orientarla hacia una forma de vida adecuada. Esa es, entonces, fíjense, la filosofía para los antiguos tiene varias dimensiones, ¿sí? Y combina varias partes de la vida. Supone que uno es activo con respecto a su alma y a sus placeres y a sus amores, que uno es activo con respecto a su pensamiento, a su palabra y al orden en el cual piensa, y que uno es activo que uno es activo como ciudadano, como legislador e incluso como líder político. ¿Sí? Y Platón combina todas estas maneras todas estas dimensiones de cierta manera. Y su amigo del alma, Sócrates, también, solo que lo hace de una manera sumamente desconcertante. La primera palabra que uno tiene que aprenderse cuando habla de Sócrates es átopos. En etimología básica, átopos significa el que no está en su lugar. ¿Sí? O díganlo, uno es excéntrico o uno es raro. Y este es el adjetivo, o uno, pero no voy a decir que es el más, es uno de los adjetivos que más se dicen de este señor. Sócrates es átopos. Sócrates es muy excéntrico, es muy raro. Y Sócrates también tiene que explicarnos en la apología qué es lo que hace. ¿Qué hace? Y por qué vive como vive, y por qué hacer esto le ha ganado la acusación de impiedad de la que está enfrentando, pero también él va a explicar en qué sentido lo que hace es un servicio al Dios y es un servicio al Dios porque el Dios ha hecho un regalo para Atenas. Entonces aparece un personaje muy, muy bello que es Apolo, el dios Apolo. Y el oráculo y aparece de nuevo la ciudad. Antes estábamos la polis. Antes estábamos muy pendientes de Siracusa y de lo extranjero, pero ahora nos venimos a un señor que solamente ha salido de la... O sea, fíjense,
esos 3 viajes de Platón a Siracusa implican o suponen o están junto a un gran viaje que hizo Platón después de la muerte de Sócrates. O sea, eso lo dicen todos sus biógrafos, que estuvo en Egipto, que estuvo en Libia, que estuvo en Italia, que conoció a los pitagóricos, mejor dicho, y claro, se sabe que el tipo fue de viaje, y lo que alcanza a inventar su fanaticada es enorme. Sí, entonces las leyendas de los viajes de Platón son muchas. En cambio, Sócrates salió 3 veces o 4 de Atenas. Y las 3 o 4 veces que salió de Atenas, salió a campañas militares. Sócrates es un urbanita. Sócrates es un animal político en el sentido más radical. Es un hombre que no sale de su ciudad, sino está absolutamente obligado por el deber de hacerlo. ¿Sí? Entonces el drama se vuelve hacia la ciudad. Y tiene estas 2 dimensiones, el servicio al Dios y el regalo para la ciudad. ¿Por qué cree Sócrates que él está obligado a servir al Dios? Por el oráculo. Un amigo va al oráculo y ese oráculo le dice: Sócrates, nadie es más sabio que Sócrates entre los griegos. Yo voy a explicar un poquito esto y paro porque son las 7:04. Voy a correr un tris porque esperamos unos minutos para comenzar, de tal manera que en un rato desarrollo este tema. Y igual podemos, o sea, yo por mí seguía al infinito, pero no, vamos a terminar a una hora justa y vamos a comenzar en el asunto de la apología en la próxima, y entramos apología y los primeros diálogos socráticos en la próxima clase. Bien, entonces, nadie es más sabio que Sócrates entre los griegos. Si a cualquiera de nosotros nos hubiera llegado semejante, imagínense que nos llega un mensaje de ese estilo, como una certificación de alguna vaina. Muchos de nosotros saltaríamos en una pata diciendo: qué felicidad, nos declararon sabios, y nada más ni nada menos que esto viene certificado por el oráculo de Delfos. Entonces todo el mundo saldría a declarar su felicidad, pero no. Los griegos ya saben, y Sócrates lo sabe perfecto, que uno cuando está consultando al oráculo tiene que tener cuidado. Si ustedes miran la historia de las tragedias, el número de personajes que oyeron el oráculo y creyeron que lo habían entendido, y después de haberlo entendido tuvieron enormes desgracias, es casi que el 99% de los que consultan el oráculo. Lo primero que uno puede hacer para ganarse una desgracia es creer que Dios o los dioses le están hablando claramente. Primer error. Uno con los dioses, con las palabras divinas, como dice Adriana Urrea, con las palabras divinas tiene que tener cuidado, porque las palabras divinas, y especialmente las palabras de Apolo, nos dice Heráclito, son oblicuas. Uno podría hablar horas de Apolo, y más hablando de Platón, hablar de Apolo, porque una de las anécdotas de su vida que están en todos los biógrafos es que Platón, de alguna manera, por una genealogía toda rocambolesca inventada, es descendiente del dios Apolo. Es muy chistoso. Ronald, tienes la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que esta percepción, esta explicación de Sócrates en relación a Apolo, que es una presentación muy estética, porque yo lo veo muy relacionado con la belleza, me genera cierta contradicción con el banquete, donde
donde Sócrates no apunta a esas palabras divinas a pesar de lo hermoso de su disertación, ni tampoco a Apolo, sino a una posición intermedia que es la del demon, la de Eros. Pero es que sí. No sé si sea pertinente el comentario o eso lo vamos a ver más adelante. No se excluyen, diría yo, Ronald. No se excluyen para nada, porque una cosa es el daimon, que es una cosa intermedia entre los dioses, es un mediador entre los dioses y los hombres. Pero en el caso de Apolo, habría que decir, y hay una cosa muy bonita en el daimon de Sócrates, y es que le ayuda todo el tiempo, se propone su bien. Apolo no necesariamente se propone el bien de nadie, no de primerazo. Entonces, una cosa es a quién sirve Sócrates. Sócrates sirve a Apolo en este caso. Pues no se te olvide, Ronald, yo estaba diciendo el carácter platónico, es decir, del señor que escribió toda esta vaina, es apolíneo, ¿ok? Tristemente, Platón nunca nos dijo que hubiera tenido él un daimon, ¿no? La figura, y en apología, tanto la pertenencia a Apolo y el lugar del oráculo, como la voz que Sócrates suele escuchar, las dos están juntas y tienen una función, cada una tiene una función. ¿Vale? O sea, lo digo así para decir, no se contradicen, se complementan. Ambas son apariciones del terreno de lo divino en la vida de Sócrates. Y entonces uno dice, bueno, o sea, y fíjate, Apolo, más que ser el dios que habla claro, porque no lo es en absoluto, es el dios que te desafía. O sea, de hecho, esas palabras oblicuas de Apolo que vienen que vienen del oráculo, tienen más la forma de un enigma. Me hiciste acordar de un libro maravilloso. Hay un señor que yo considero, o sea, yo hubiera querido conocerlo. Y no conocerlo para tomar clase con él, sino para tomar como café con él. Un señor italiano que se llama Giorgio Colli. Giorgio Colli hizo el trabajo más famoso de Giorgio Colli, es que editó las obras de Nietzsche junto a Massimo Montinari. Y eso es un gran servicio a la humanidad, pero durante todo ese tiempo que el tipo estuvo construyendo el corpus nietzscheano, Giorgio Colli escribió una obra en 3 volúmenes que se llama La sabiduría griega. Yo les recomiendo mucho, voy a poner aquí, La sabiduría griega. Giorgio Colli. Es muy importante, y él rastrea la presencia de los enigmas, de los oráculos y de todas esas formas extrañas de discurso que los griegos identifican con formas raras de la sabiduría en la antigüedad, ¿sí? en los periodos arcaicos. Y eso es alucinante. Uno cree que los griegos del siglo V todos son hiperracionalistas, y son muy racionalistas. Mucha gente, por ejemplo, Guthrie, que es un gran historiador de la filosofía griega, dice que el siglo V es la ilustración griega. Pero en el siglo V la ilustración griega se construye porque hay un telón de otras formas de saber todavía muy vivas. Los misterios, las iniciaciones, otras prácticas religiosas, el oráculo, etc. Y ese es el terreno del enigma. Y Sócrates lo sabe. ¿Y qué hace uno ante el enigma? Lo que uno hace es interpretar. ¿Sí? E interpretar
Fíjense, ¿quién es el Dios de la interpretación? El Dios mensajero. ¿Quién es el mensajero de los dioses? Hermes o Mercurio. Es el mismo, sí, esos son los Hermes. Y entonces los filósofos cogen a este Dios y lo convierten en una ciencia que se llama la hermenéutica. Hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. ¿Ok? Y Sócrates tiene su versión de la interpretación. La versión socrática de la interpretación de lo que dice el Dios lo lleva al examen. Al examen. Y el examen, él tiene que hacer un examen tanto del Dios y sus palabras, como de Sócrates mismo, porque las palabras se refieren a él. ¿En qué sentido? ¿Qué significa Sócrates es sabio? O Sócrates, más bien, es el más sabio. ¿Sí? Y a Sócrates no se le ocurre otra cosa que comenzar a examinar a los que creen saber. El examen, para poder saber si él es el más, tiene que ir a los que tienen fama de sabio. Y él se va a dar cuenta de una cosa por medio de la interrogación, porque él examina interrogando, preguntando. Que los que tienen fama de sabio tienen un problema. Es que no saben lo que creen saber. Por una parte. Y además de todo, creen saber. O bien de todo, pero sobre todo de lo que no saben. Y eso le va a dar a Sócrates una primera idea de qué significa Sócrates es el más sabio. La primera idea es, yo por lo menos no sé y no creo saber lo que no sé. Si algo, ya tenemos una ganancia en la clase de hoy, y es que ya sabemos que eso que yo no sé, yo solo sé que nada sé, es pura carreta, eso no lo dijo Sócrates. Yo no sé y no creo saber lo que no sé, y por eso mi sabiduría es una sabiduría humana, no divina, que le sirve mucho, que me sirve mucho en cuanto hombre, porque me ha permitido durante toda mi vida examinar mis actos y no cometer injusticia. Y aquí podemos llegar porque nos pone desde el punto de vista de Sócrates la gran pregunta por la dimensión ética y política de la filosofía, que se complementa con la práctica vital, el contacto extraño con la interpretación de lo sagrado y el compromiso con la ciudad. Entonces, vamos a retomarla dentro de 8 días en la apología, y vamos a hacer una exposición básica de lo que se llama los diálogos socráticos. Si quieren leerse el Critón, además de la apología, es una cosa muy bella. No es largo y es lindísimo. Y entonces podemos hablar de ambos. Bueno, en este momento no me estoy despidiendo, estoy parando para poder ver preguntas, escuchar preguntas. Podemos ir hasta las 1:30 si quieren. Si quieren,
para que podamos charlar un rato. Yo encantado de oír sus preguntas, sus comentarios, entonces bienvenidos. En el Menón, Sócrates se burla un poquito de Menón. Menón viene de Tesalia y fue discípulo de Gorgias, el sofista, y decía, ustedes en Tesalia tienen esa costumbre adquirida de ser todos confianzudos y decirle a la gente, hágame preguntas que yo le respondo lo que usted quiera que yo le... O sea, pregúnteme lo que sea que yo le respondo. Entonces, perdonen, yo no tengo semejantes alcances. Es un poquito orgulloso querer decir, pregúntenme lo que quieran, pero pregúntenme lo que quieran y yo hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos a alguien que se llama López, a alguien que se llama Julio Alfredo y a Rubén Darío. Entonces, los escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas. Profe, ¿usted cree que la carta es de Platón o no? Yo suelo pensar una cosa por la mañana y la otra por la tarde. Sin embargo, preparando la clase de hoy, descubrí un libro que yo sabía que existía, pero no había leído y solamente pude mirar la estructura al inicio, donde toda la generación de intérpretes analíticos anglosajones de Platón hicieron un seminario y le pusieron de título al libro la no platónica carta séptima, una cosa así, como que es como una declaración de principios. Yo creo que lo tengo acá lo tengo aquí en el iPad. Sí, se llama The Pseudo-Platonic Seventh Letter y son yo no sé cuántas, 240 páginas diciendo que no. Entonces eso es muy interesante. O sea, yo no diría entonces como estos manes lo dijeron, yo voy a decir que no. Me parece muy interesante. Yo creo que, yo creo que a veces uno piensa con el deseo también. Yo creo que uno a veces piensa con el deseo y quiere que sí sea. Y uno tiene maneras de argumentar a favor de sí es de Platón. Sin embargo, filológicamente es difícil de probar. Y a veces es demasiado buena para ser verdad. Mi problema, o sea, lo que a veces me hace dudar de esta opinión de mi deseo es de eso tan bueno no dan tanto. Sí, no sé si las personas que no son colombianas que están acá entienden eso. Sí, es demasiado bueno para ser verdad. Hay demasiada información cercana para que eso salga de la pluma de Platón. Profe, sí. Lo último, ¿usted no siente que la carta es un lenguaje muy distinto? Pues si alguien ha leído varios diálogos de Platón, lee la carta y puede decir, este no es el lenguaje de Platón. Por supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que nosotros nunca hemos leído el lenguaje de Platón. Si tú lo piensas un poquito más, todos los textos que nosotros llamamos Platón, la única voz que no aparece es la de Platón, porque la voz de Platón se convierte en todas las otras voces. Entonces uno realmente no tiene, o sea, entiéndeme que esto es un problema filosófico fantástico. Eso no es como para decir, uy, qué embarrada, entonces todo es un desastre. No, es una maravilla. Y es porque realmente Platón es un fantasma, o Platón es un ausente, o Platón es un deus ex machina, o Platón es un universo del cual uno solamente tiene destellos. ¿Sí? Entonces el argumento de este no es el lenguaje de Platón es como, es que Platón ha fingido ser Sócrates, ha fingido ser Gorgias, ha fingido ser Protágoras,
Platón es capaz de mostrarnos gente boba, gente sabia, gente buena, gente inteligente, gente simple, y darle una voz perfectamente verosímil. Es un gran dramaturgo. Entonces, eso nos conflictúa muy duro. Sí, porque en últimas no tenemos un criterio de comparación para decir, es que podemos dar un ejemplo distinto a la carta séptima, pues, o sea, distinto a las otras cartas de Platón hablando en primera persona. Eso no lo tenemos. ¿Ves? Entonces, bien. ¿Quién más? ¿Julio? ¿Julio Alfredo? Sí, gracias. Dime. Buenas noches. Acercándome a Platón y a tus clases, muchas gracias. El tema político de Platón, el concepto de arete en Grecia, uno diría en los sofistas es una cosa, en Platón es otra. ¿Tú me podrías ayudar un poco? Gracias. Eso, ok, muy bien. Eso es una cosa fantástica. Ese es el problema ético más grande. De hecho yo quería, antes de pontificar sobre el asunto, de arriesgar muchas hipótesis sobre eso, yo sí quisiera saber si nosotros en América Latina tenemos una relación fuerte con la ética de la virtud. Es decir, si para nosotros ser excelentes, es decir, juzgar nuestra propia acción con los criterios más fuertes, con el deseo de sobresalir y superar a los otros en bondad, es importante. Y es un motivo para las consideraciones morales que hacemos y para las acciones que tomamos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente el concepto de arete es el criterio con el cual se mira la acción humana desde Homero hasta Aristóteles. Y posteriormente, ya con muchas elaboraciones conceptuales, continúa. La ética de los griegos es una ética de la virtud, es decir, es una ética de la excelencia. Ustedes van a ver, yo lo dije hoy solamente 2 veces porque esto aparece. El filósofo, estos señores que están proclamando su amor y su respeto por la filosofía, todo el tiempo están diciendo, es que yo estoy haciendo esto para ser fiel a la búsqueda de la virtud. O sea, y esto es lo que significa ser un hombre, esto es lo que significa ser un hombre cabal, un hombre pleno. El concepto de virtud está muy ligado a la idea de masculinidad en su inicio. O sea, virtud y virilidad son la misma cosa en cierto sentido. Y entonces eso tiene sus problemas, pero el concepto evoluciona. En un momento dado, ustedes ven el propio Menón de Platón, comienza, una de las primeras cosas que le dice Menón, no es que hay virtud del hombre, virtud de la mujer, virtud de la anciana, virtud del niño, etcétera, etcétera. Entonces, podemos pensar la excelencia no virilizada, ok, pero la cosa cambia. Entonces, pero la pregunta por qué es vivir plenamente, qué es ser excelente y qué es tener éxito. Y esto es muy importante. ¿Qué es tener éxito político, destacarse y ser un líder en la sociedad? Las preguntas sobre esto son las preguntas sobre la virtud. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son las partes? Eso sí lo tenemos que ver muy despacio porque eso es largo y complejo y hermoso. Yo ¿sabes qué te recomendaría? ¿Qué te invitaría? Que pasaras un rato con Homero. Que volvieras a la Ilíada, olvidando tal vez las obligaciones del colegio alguna vez, y uno, o sea, a mí me dicen, dele un consejo a los jóvenes alguna vez. ¿Qué le diría yo a mí? ¿Qué le he dicho yo a mi hija? Yo no te digo que leas a Platón, pero Homero sí. O sea, voy a ver cómo hago para... Ya afortunadamente en el colegio le pusieron, yo no dije nada, y la logró con la Odisea. Espero que en algún momento la logre con la Ilíada. Porque esa experiencia es una experiencia que
que nos nutre en el suelo más antiguo que tenemos de referencia ética y cultural, los que hablamos lenguas occidentales. Y yo creo que es un patrimonio de la humanidad, pero lo digo así. Entonces, hay que pasar un rato con Homero para entender esa pregunta y por qué a esta gente le obsesiona tanto. Entonces, y que prometo que, obvio, comenzamos los diálogos socráticos y la primera pregunta es la pregunta por cada una de las virtudes morales, así que ya ven, si vuelves, tendrás más información sobre el punto. Rubén Darío. Profe, buenas noches. Muchas Buenas gracias noches. por el espacio. Profe, tengo una pregunta muy puntual. En 23, entre D y E, De la apología. De la apología, Sócrates dice que se les acusa a los filósofos de 3 cosas. De hacer más fuerte el argumento más débil, el no creer en los dioses, y la primera es la que no entiendo. Dice, y esta es la traducción de Gredos, dice las cosas del cielo y lo que está bajo la tierra. Esa es la que dejó pensando que es. Ok, ese es un tema maravilloso. Esa frase es muy responsable de que la gente haya dicho que la filosofía presocrática, o sea, los anteriores a Sócrates, no se ocupaban de la ética, sino solo de la física y de la filosofía de la naturaleza. Y en cambio, que la filosofía tiene un carácter moral de Sócrates en adelante. Primera cosa. O sea, mejor dicho, ese pasaje que en buena hora no entendiste, te abre todo un mundo de interpretación y eso es bueno. Siempre, o sea, yo pido que las personas cuando hay algo raro, se fijen en lo raro. No, estuvo muy bien la pregunta. Entonces, ¿qué significa eso? Tú vas a ver la expresión de las cosas del cielo y las cosas que están bajo la tierra, lo que es y lo que será. ¿Sabes quién la dice? La dicen las musas en la Teogonía de Hesíodo. Primera cosa. Entonces, pero y las musas en la Teogonía de Hesíodo están dispuestas a contarle un gran cuento sobre cómo se originó el cosmos. La teogonía es también una cosmogonía. ¿Sí? Primera cosa. Entonces, lo que Sócrates va a decir cuando hable de esta acusación es que tanto Aristófanes el cómico como mucha gente que le cree a Aristófanes me ha confundido a mí, Sócrates, con un filósofo de los que vinieron antes de mí, especialmente Anaxágoras. Todos son filósofos que se ocuparon del cosmos y de la naturaleza, por eso se les llama físicos o fisiólogos, porque estudian la fisis, la naturaleza. Cuando tú ves a Diógenes Laercio y a todos las fuentes sobre los filósofos más antiguos, sobre los primerísimos filósofos, ellos dicen, casi todos los libros de los primeros filósofos se llaman perifíseos, sobre la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esas cosas que están en el cielo son los astros y las cosas que están bajo la tierra son el Hades con todas sus connotaciones, tanto físicas como simbólicas, como religiosas. ¿Sí? También cuando la gente hablaba de qué hay bajo la tierra es en qué se sostiene la tierra. Es una pregunta física de los primeros filósofos y entonces Tales va a decir no solamente que todo es agua o que todo está hecho de agua, sino que la tierra es como un madero que flota sobre el agua. ¿Sí? Y hay muchas cosmogonías que tienen ese problema. ¿Qué hay debajo? ¿Sí? La tierra esférica se descubre un poquito después, no mucho. De hecho, las ideas de que tiene que ser esférica y de que tiene que estar en la mitad de algo ya existían. Pero también hay otras cosmogonías que se preguntan nosotros en qué estamos parados. ¿Sí? Entonces, lo que está por encima de la Tierra y lo que está por debajo de ella es una alusión a las preguntas filosóficas sobre la naturaleza.
Y Sócrates dice, yo admiro ese conocimiento, pero no me he ocupado de él. Yo no soy Anaxágoras, y estos tipos que me están acusando atribuyéndome doctrinas que son de Anaxágoras, como que el sol es más bien una roca incandescente y no un dios. ¿Sí? Fíjate cómo estas palabras o estas expresiones harían de Sócrates un ateo, y él trata de mostrar en absoluto lo es. ¿Ok? Muchísimas gracias por esa pregunta. Isabela. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo Hola. tengo una pregunta más sobre la apología en sí, y es que me di cuenta de que desde el principio, literal, desde el argumento pre a la hora, habla sobre la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de un Dios, como la sabiduría divina. Sí. Pero al final nunca dice exactamente como la sabiduría divina, dónde está, o como por qué es tan importante y la menciona tanto. Dice que la sabiduría debe estar como canalizada a través de lo divino, por decirlo así, pero Sí. no entendí muy bien la sabiduría divina al final. ¿Qué? Yo había entendido que pues ahí estaba en parte en Aristóteles, pero luego pues con todo lo que vimos en el tablero, pues nos dice que no, entonces me perdí un poquito. Vale, a ver, fíjate una cosa, el contexto, ¿no? Hay una cosa que yo no sé, también sería chévere preguntar y como ver ustedes qué piensan sobre eso, porque los griegos valoran sobre muchas cosas la virtud de la piedad. Y la piedad es un problema. Platón le dedicó todo el diálogo del Eutiprón a tratar de definir qué es eso, de qué estoy hablando. Fíjate que el crimen, uno de los crímenes de Sócrates aquí es una acusación de impiedad. Y al ser acusado de impiedad, le han dicho, tú no crees en los dioses, no crees en los dioses de la ciudad e introduces dioses nuevos. ¿Qué es eso? Y entonces Sócrates tiene que hablar todo el tiempo, o sea, en una acusación que dice que él es un ateo corruptor de menores, él va a explicar todo el tiempo que él es alguien que tiene una estrecha relación con los elementos de la divinidad en su vida y en la vida pública de Atenas, y que que la importancia que él le concede a esos elementos de divinidad en su vida y en la vida pública de Atenas se manifiesta de manera concreta en su relación con los jóvenes. ¿Sí? Y que es un acto más bien de piedad que de un acto de ateísmo o de rechazo a la piedad. Primera cosa. Sí, es como un ámbito donde, o sea, mejor dicho, el mundo de Sócrates es un mundo que está marcado y definido, en cierto sentido, por la presencia de lo divino. O sea, lo divino está incluido en la realidad. Si uno piensa en el mundo de los modernos, el mundo de los modernos es desoladamente triste, vacío y etcétera, porque los dioses han huido del mundo. Sí, la razón moderna tiene un conflicto durísimo con la idea de que existan cosas sagradas, con la idea de que haya una multiplicidad de presencias hablándole a los hombres, y cree que la gente que usa mitos y que tiene relaciones rituales con la realidad es como tonta, como boba o como loca. Y la verdad es que la religión y las prácticas rituales para los griegos, estoy hablando del paganismo, que es una maravilla. El paganismo es una forma en que el mundo le habla a los hombres, ¿no? A los individuos y a las comunidades. ¿Sí? Y hay una cosa de los griegos, y es que el ser de la comunidad implica cierto tipo de consenso sobre cómo se muestra ese hablarle de la divinidad a los hombres en el mundo. Es decir, tenemos como unos usos religiosos, unas costumbres religiosas de las que no nos gusta salirnos. Las personas que acusaron a Sócrates dijeron, este man se sale de nuestras costumbres y de nuestras prácticas religiosas. ¿Sí? Y de hecho,
Lo que ocurre, o sea, uno podría decir, no, Sócrates es, porque Sócrates no es un tradicionalista, como yo les dije, Sócrates es un raro, Sócrates es un átopos, Sócrates es un excéntrico, y una de las formas en las que es excéntrico es en su manera de pensar y conducirse con respecto a la divinidad. ¿Sí? Él no excluye la divinidad de su vida, para nada, pero él trata el elemento de lo divino de una forma distinta a la mayoría, eso sí, eso sí. Interpreta el oráculo de Delfos, concibe la divinidad de una determinada manera y dice que tiene una voz de un daimon que le habla. ¿Sí? Entonces, ¿y el que descubre? Es una cosa fantástica y eso hace de tu pregunta una cosa fantástica y es, yo no tengo una sabiduría divina. La sabiduría divina se ha manifestado de tal manera que yo pueda comprender en qué sentido mi sabiduría es plenamente humana, y eso implica que yo entienda el límite de lo que sé y de mi relación con lo que sé. ¿Sí? Entonces, Sócrates tiene una idea de la sabiduría divina, sí, que es más grande que la de él, que le supera y que le dice cosas que valen. Sócrates supone que hay dioses buenos y que hay dioses que se proponen su bien y el de la ciudad, de formas que tal vez él no pueda entender. Entonces, ¿qué es la sabiduría divina para Sócrates? La sabiduría divina es algo que está más allá de lo que él puede entender y de lo que tiene y sobre lo cual tiene una suposición de bondad y racionalidad, yo diría. Y eso lo podemos continuar, por supuesto. Entonces, cuando uno dice, no sé, Aristóteles pensaba que podía entender el concepto de Dios como el motor inmóvil y había esa es una cosa muy elaborada. Sócrates está en la experiencia humana concreta del hombre que está retado por una afirmación que le atribuye al Dios. Y él tiene que pesar y él tiene que lidiar con ese límite de entender al Dios hasta cierto punto. Eso es lo que yo podría decir. Sí se imagina una sabiduría divina, sí, pero él sabe perfectamente que no tiene ni idea. Fíjense cómo se despide él de sus amigos. Es que yo me voy a morir y ustedes a vivir y quién sabe a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal. El Sócrates de la apología, distinto del Sócrates del Fedón, dice que no sabe qué pasa cuando uno muere. ¿Sí? Eso es muy bello. Entonces, ¿quién es Sócrates en términos de sabiduría? Alguien que ha entendido que la sabiduría humana es fundamentalmente limitada y que no descarta el horizonte mayor de la sabiduría divina que lo supera. Sebastián, muchas gracias Isabela por tu pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta y es en relación a lo que tú hablaste de esa época como el Renacimiento, perdón, Renacimiento no, perdón, la ilustración de... La ilustración griega, el siglo V sí, como ilustración griega. es ese siglo de oro de Pericles. La pregunta que tengo es por qué, pues, por lo menos en filosofía muchas veces, y yo lo vi en el colegio cuando hablábamos del paso del mito al logos, y luego en hermenéutica y también en la universidad, y es porque se habla tanto de abandonar un poco lo divino, si lo que tú nos mostrabas un poco es, pues, que Sócrates y muchos filósofos estuvieron muy relacionados con lo divino, desde ese Deus Ex Machina hasta el Sócrates que visita el oráculo. Gracias. Sí. Muy buena pregunta. Y fíjate que en cierto sentido continúa lo que acabamos de decir. A ver, el siglo V es muy importante para nosotros porque el siglo V es el horizonte histórico desde el cual Platón escribe. Platón no nos habla prácticamente nunca del siglo IV, que es donde él vive y donde él trabaja y donde el siglo IV aparece en fogonazos y en anacronismos y hay datos y es muy chévere porque esos datos, cuando el siglo IV aparece, nos dice Platón debió haber escrito este diálogo por lo menos en tal momento del siglo IV, pero generalmente los diálogos se tratan de la generación anterior, el siglo V. El siglo V está lleno de problemas.
El siglo V se abre con la gran guerra, con las grandes guerras con los persas que vienen a invadir, y se cierra con la guerra del Peloponeso y la peste. ¿Sí? Entonces el siglo V ateniense está entre dos experiencias muy fuertes de lo humano y de lo político, y en medio, o sea, literalmente en el medio del siglo V, ¿qué pasa? Esas experiencias tan fuertes producen unos efectos económicos y políticos que hacen que los atenienses sean capaces de embellecer su ciudad, de comerciar mucho, de tener una enorme cantidad de poder político, y tienen todas las tentaciones humanas del placer, del poder y del saber juntas. ¿Sí? Entonces hay un momento, hay un momento en el cual se olvidan un poco de quiénes son, y Sócrates y los sofistas son síntomas de eso, porque su vida cambia mucho, porque los atenienses llegaron a ser los atenienses en un momento en el que no eran tan grandes, ni tan poderosos, ni tan ricos, y tienen que sostenerse siendo quienes son, a pesar de que las condiciones han cambiado totalmente. Ahora son ricos, poderosos, y todo el mundo tiene que ver con ellos. ¿Sí? No son un imperio para nada, pero Atenas es una joya con la que todo el mundo coquetea. ¿Sí? Y en el medio del siglo V son lo más bello, lo más hermoso y lo más poderoso en cierto sentido que hay en el Mediterráneo. Y Pericles está a la cabeza de eso. Sí, eso es verdad. Pero ahí les voy a confesar que tengo una obsesión con un libro que no he sido capaz de leer porque el título me aterra. Pero ya que voy a conjurarla con ustedes. Así, puro oráculo de Delfos. Pericles se merece este título. ¿Sí lo ven? Así empieza lo malo. Mire, la compré cuando salió y no he sido capaz de destaparlo por pura superstición. Esta novela, yo soy, o sea, aquí en este renglón de mi biblioteca están todas las novelas de Javier Marías, y esta no la puedo leer porque no he sido capaz de que empiece lo malo. Me aterra. Pero ya, así lo vamos conjurando. Pericles tiene una cosa como fáustica, porque Pericles es capaz de hablar bellísimo, es capaz de mover, de conmover y de promover a su gran pueblo demócrata, llevarlos hasta unas cimas enormes de belleza, y al mismo tiempo, y esto lo dice Platón, de adularlos de tal forma que no les pide nada, sino que los complace inmediatamente. Entonces, Atenas la recia, Atenas la sencilla, Atenas la fuerte, comienza a debilitarse justo en la mitad de su maravilla y de su poderío. Y eso tiene consecuencias. ¿Sí? Ahí, el elemento divino sigue hablando todo el tiempo en la tragedia, pero hay algo que se contrasta. ¿Sí? La presencia de los dioses va siendo cada vez menos fuerte en el transcurso del siglo V. Es una cosa muy extraña. Es una cosa popular, pero las élites se van volviendo monoteístas. Las élites dicen, sí, todos sabemos que hay una estatua de Atenea, pero las élites van sufriendo una transformación de su idea de lo religioso. Sócrates efectivamente sí es una de esas mentes en las que esto pasa. Pero fíjese, había pasado de otras maneras, y de unas maneras muy, muy interesantes. Demócrito había pensado también de otra manera de los dioses. ¿Sí? Entonces, ¿qué está en crisis? Está en crisis la idea homérica, claramente la idea trágica, de un mundo gobernado por las potencias divinas, que hace lo que sea con las vidas humanas,
Y en cambio la vida humana como algo que se puede determinar va creciendo. Sócrates es una de las primeras personas que cree que uno tiene alguna potencia, una capacidad de acción sobre sí mismo y su propia vida a partir de la racionalidad. Y Platón se va a volver el ser más radical sobre eso. No deja de ser un pensador que admite la divinidad, todo lo contrario, pero va a pensar la divinidad de otra manera. Y en un mundo donde el hombre puede actuar racionalmente, el Dios o lo divino se conciben de otro modo. Que esa vaina de que Dios sea bueno es un tremendo cambio con respecto a la idea de divinidad en los griegos. Y eso comienza lentamente en Anaxágoras, se fortalece en Sócrates y explota en Platón y se realiza teológicamente en Aristóteles. Esa vaina, o sea, porque ¿cómo eran los dioses de los griegos? Los dioses de los griegos son arbitrarios, son voluntariosos, son injustos, son excesivos. Los dioses de los griegos son crueles. Dionisos, el gran dios de la crueldad, del juego y del vino, reúne todas esas características en la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que comienza a entrar en crisis en ese sentido? Yo creo que sí es la idea trágica del mundo. Eso es lo que dice Nietzsche de alguna manera, pero le echa la culpa a Sócrates y dice que Sócrates pervirtió a Eurípides y que las tragedias de Eurípides tienen unas líneas de optimismo y tienen unas cosas como de que ya son como la decadencia. Entonces la idea es en qué sentido en esto que llamamos la ilustración griega comienza a aparecer la idea de un Dios uno y la idea de un Dios bueno y la idea de un Dios racional. Interesante decirle a los cristianos, a los católicos, que no necesariamente el Dios de Israel es el único bueno y justo. Sí, los griegos también habían comenzado a pensar, los griegos paganos con todo su paganismo, habían comenzado a pensar en una divinidad buena. Si no es monopolio, quiero decir, del judío cristianismo. Sebastián. Ya, yo pregunté, creo que va Nicolás. Nicolás, por favor, qué gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Con quién estás tú? O sea, es que dice Nicolás, pero son dos personas. ¿Ah? Sí, estoy con Daniela. Hola, Juanfer. Hola, Yo te escribí, o sea, yo me anoté también al curso, pero entonces te escribí que como en realidad estamos los dos, le podías dar mi lugar a alguien. Yo fui la que te escribí eso. Ok. Perfecto. Que le podías dar mi lugar yo soy Daniela Montes, que puedes darle mi lugar a alguien porque nosotros estamos en el mismo lugar. No, bueno, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿qué pensás de esto? Teniendo en cuenta los dos textos, que la carta séptima y la apología. En la apología, y que tiene que ver con algo que vos fuiste diciendo a lo largo de la clase, que es puntualmente que el filósofo, en un momento dijiste, no dijiste así, ¿no? Pero nombraste la figura de coach, que está tan de moda ahora, que ¿quién es? Ese tiene un saber, sabe cómo la gente tiene que vivir para alcanzar el bienestar. Sí. Pero no sé. Bueno. Ahora, es una observación y quiero ver qué pensás. El Sócrates de apología es un tipo que no sabe, que va preguntando por ahí y que realmente no le anda diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. No sabe. Sí. Ahora, el Platón de la carta número 7, yo no sé si no, o sea, no parece ser tan desde una posición de no sé, interroguemos, veamos. Tiene bastantes saberes de cómo vivir. Por ejemplo, sabe que no hay que vivir centrado en los placeres, sabe que una ciudad para poder alcanzar el bien tiene que ser gobernada por filósofos o que los gobernantes se dediquen a la filosofía, porque si no, de ninguna manera... O sea, esa es la pregunta. Te interpelo en si Platón de la Carta Séptima no es un coach.
en parte. Ok. Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta. Hay una cosa que comparte el Platón de la Carta Séptima y yo creo que el Platón de la República, que es el que se le ocurre, o sea, la idea oficial del rey filósofo está en la República y llegaremos a eso. Hay una cosa que comparte el Platón de la República o de la Carta Séptima con el Sócrates de la Apología y que no contradice la ignorancia socrática, y es: hagas lo que hagas, el criterio de tu acción debe venir del examen. Sí, es decir, la gran diferencia entre un filósofo y un coach, por decirlo de alguna manera, es que si bien yo te voy a decir lo que hay, o sea, digamos, suponte que yo soy tu profe de filosofía y entonces tú me vienes, o sea, entre paréntesis, los filósofos de hoy día hacen terapia, los filósofos hacen consultoría, más Platón y menos Prozac. Yo no tengo nada en contra de eso, sino que estoy defendiendo lo siguiente: cuando te encuentras con un filósofo, el filósofo te va a poner a trabajar para que ganes por ti mismo y hagas por ti mismo la respuesta y las preguntas que se sigan de ella y las nuevas respuestas y las nuevas preguntas a su vez. Sí, el filósofo te pone a trabajar a su lado y te dice: investiguemos. El filósofo te dice: momentico, ven acá, dime qué es lo que estás pensando y trata de interpretarte para ver si te entiende, y si tú mismo te entiendes y te aceptas como te has entendido, tenemos que hacer un cambio. Ese es el esquema básico del Sócrates de la Apología. ¿Por qué se enemista con tanta gente el Sócrates de la Apología? Porque cuando te digo: oye, te entendí así, ¿estás de acuerdo contigo mismo? Porque la gran pregunta de Sócrates no es: ¿estás de acuerdo conmigo? Sócrates todo el tiempo es: ¿te entiendo bien? ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Tú estás de acuerdo con esto que dices que yo he entendido bien de lo que tú me dices? En últimas, lo que yo estoy examinando es tu capacidad de estar de acuerdo contigo mismo. ¿Sí? Entonces, sobre quién recae el trabajo de saber, de enseñar y de decidir qué hacer con la vida. ¿Y cuál es el aporte que hace el filósofo? El filósofo te acompaña y te pregunta, y es tu interlocutor. Y te obliga, lo puedo decir así, te obliga, porque Sócrates es un cansón. Sócrates es un pain in the ass, es un tábano, él mismo lo dice. Sócrates es muy insistente porque no deja a la gente suelta, y si la gente no se suelta, él persiste en interrogar. Y entonces uno diría: eso quiere decir que el tipo los está adoctrinando, porque Nietzsche pensaba que los manipulaba a sus interlocutores para que pensaran como él. Y la verdad es que si uno sigue el texto, lo que todo el tiempo está pidiendo Platón es: por favor, piensa por ti mismo, analiza esto. Y solo me respondes sí o no, si lo has pensado y lo has entendido. Me puedes decir que no entiendes, me puedes decir que no estás de acuerdo, me puedes decir lo que quieras. Sí, es una cosa muy interesante que en los últimos 40 años los estudios sobre los diálogos de Platón tienen toda una vía de estudios sobre cómo se comportan los interlocutores. No Sócrates ni los oradores principales, sino el otro. Y hemos descubierto, por fin ya era hora, que Sócrates, o sea, que los interlocutores de Sócrates en los diálogos de Platón son sumamente activos y no todos son dóciles. La gente jura que son dóciles todos y no lo son. ¿Sí? Entonces, es muy chévere. Sócrates pone a trabajar a sus interlocutores y no induce no quiere obediencia. ¿Sí? Quiere autonomía. Y es una cosa muy rara. Que un filósofo, o sea, el filósofo, el último te está diciendo: ven, habla conmigo, sí, dime lo que tú piensas. No es, ven, hablemos y te voy a decir lo que pienso de ti. El filósofo siempre está diciendo: hablemos para ver qué es lo que tú piensas. En el lenguaje del Teeteto, que es uno de los diálogos de la vejez de Platón, él compara el examen filosófico del joven con lo que hacen los profesores de gimnasia cuando hacen que la gente se desnude para
para ejercitarse en el gimnasio o en la lucha. La gente se deja ver el cuerpo en la gimnasia y se deja ver el alma en la dialéctica. El examen socrático tiene por objeto el alma del interlocutor. Ya veremos que eso implica ver si el interlocutor está de acuerdo consigo mismo y ver si en ese acuerdo consigo mismo el interlocutor muestra que puede pensar de una manera y obrar en consecuencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate que el problema del consejo es el gran problema del coach. ¿Sí? Y el coach sufre enormemente cuando su aconsejado no le hace caso. Pero es que el coach vive del aconsejado. Entonces no se pueden pelear. En cambio, Platón dice, yo aconsejo, con todo gusto aconsejo, con una condición, de que cuando les muestro los problemas, ustedes estén dispuestos a que alguien les diga en su cara, estás haciendo las cosas mal. ¿Sí? Si te puedo decir eso, vale la pena mi consejo. Si tú quieres que yo te repita lo que tú ya quieres oír, ¿qué sentido tiene que te aconseje? ¿Sí? Y eso pasa, y fíjate que el ejemplo de la persona que obra de esa manera es el tirano. Los tiranos es chistoso, los tiranos están acostumbrados a mandar sobre los demás, pero no se poseen a sí mismos. Y lo que les pone de manifiesto el filósofo es, fíjate que tú no eres dueño de ti. ¿Sí? Esa sería mi respuesta básica, pero te vaticino que volveremos sobre esa línea muchas veces en el resto del curso. ¿Vale? Gracias. Gracias. Con todo gusto. Mateo. Sí, profe, gracias. Gracias por la clase, muy, muy chévere. Profe, tengo una pregunta y es un poco como de vocabulario. Pues no es tanto, bueno, no sé. Es que en varios pasajes, en la Apología, Sócrates menciona que se defenderá utilizando como su modo lógico, su modo de actuar, su modo de hablar. Y en términos prácticos me suena lógico, ¿sí? Que lo haga así, porque pues todos nos expresamos de esa manera. Sí. Por ejemplo, cuando se está defendiendo la acusación que hace Meleto, menciona: tened presentes y construyo las frases en mi modo habitual. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hacer como esta aclaración si todos nos comunicamos de esta manera? Y también nos defendemos. Así, no sé. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y fíjate, a ver, hay varias cosas. Sócrates dice, lo primero que dice es, ustedes han oído unas acusaciones contra mí y yo vengo aquí a responder. Pero yo en 76 años de vida nunca he estado en esta posición, cosa que es muy rara, muy, muy rara en la vida pública de los atenienses. Si usted era una persona pública, normalmente en algún momento se metía en un problema y o bien acababa demandado o acababa condenado o acababa sometido al ostracismo, o sea, mandado fuera, desterrado de la ciudad. Y fíjense que cuando uno lee la Carta Séptima se da cuenta que hay varios episodios de ese estilo. La gente tiene que salir, cae del poder, tiene que salir de la ciudad.